Continuamos en Conexión B, Análisis, Entrevista. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar sobre las expectativas socioeconómicas de México para el 2023. ¿Qué nos espera? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a arrancar el próximo año? Que ya estamos pues prácticamente a nada. Nos da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a nuestro gran amigo Arturo Matielo Canales, doctor, rector de la Universidad de las Naciones aquí en Veracruz. Mi querido Arturo, muy buenas tardes, adelante. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo tu amplio auditorio. Jorge, pues el año que entra no pinta nada halagador, más bien hay un panorama bastante oscuro, sobre todo por la incertidumbre que prevalece en términos nacionales e internacionales. Entonces, la economía pinta para todavía tener altas tasas de interés, tener todavía una inflación alta en relación con la que hemos venido padeciendo en años anteriores. Desafortunadamente, bueno, pues hay un pronóstico de una de las principales calificadoras internacionales que están estableciendo que el peso mexicano podría tener un tropiezo y empezaríamos a cotizar ya por arriba de 20 pesos dólar. Todo apunta a que la industria de la inmobiliaria, que ya empezó a tener su caída en Estados Unidos, impacta a la industria automotriz, que le afectaría a México porque somos un país altamente exportador de vehículos automotores, y después vendría un enfriamiento de la economía norteamericana que traería como consecuencia pues la congelación, ya no el enfriamiento de la economía mexicana. Hay que recordar que cuando Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Entonces, ese es el escenario que se está presentando en materia económica en el plano de Norteamérica. La eurozona ya está en etapa de recesión, y eso pues está afectando también a la República Mexicana, porque el segundo grupo, el segundo bloque económico al que le enviamos nuestras mercaderías, pues es a Europa. Entonces, todo esto está empezando a pintar un panorama muy complicado para el próximo año. Y bueno, es sabido que cuando empieza a escasear el dinero, como en este caso, que ya el dinero empieza a estar caro y escaso, pues de alguna forma impacta a la sociedad, y entonces seguramente vamos a estar observando pues más conflictos en México. Vamos a estar observando un incremento en los índices delictivos, sobre todo en los delitos patrimoniales: robo, asalto a mano armada, lesiones, homicidios dolosos, todo lo que tiene que ver con el dinero. Es probable que veamos un incremento de este tipo de delitos. Y bueno, pues la inseguridad también va a tener una percepción cada vez más alta en México durante el próximo año, ¿no? O sea, a grandes rasgos, esto es lo que venimos observando: un 2023 con sobresaltos, en donde podríamos tener algunas sorpresas no gratas en materia económica, en materia social y en materia política. Y habrá que andar con mucho cuidado y cuidar mucho el dinero, cuidar mucho los créditos, sobre todo porque las tarjetas de crédito estarán subiendo sus tasas de interés, y cada vez los mexicanos estaremos pagando más intereses en tarjetas de crédito, tarjetas comerciales, y por supuesto como país se nos está incrementando la deuda externa y los intereses que hay que pagar a la deuda externa, Jorge. A ver, Arturo, y en esto que nos comentas, y por eso son las expectativas socioeconómicas, me interesa muchísimo el aspecto político. ¿Cómo ves la parte política para el siguiente año? Va a haber elecciones en el Estado de México, en Coahuila, ya directamente, ya definieron quién va a ser el candidato para Coahuila, el senador Guadiana. Viene mucho ajetreo político. ¿Cómo va a incidir en todo esto, Arturo? Bueno, normalmente, Jorge, cuando hay escasez de dinero en las calles, las familias tienden a incrementar su enojo, su molestia. O sea, el mal humor se dispara, el mal humor social, y normalmente pues el responsable de las políticas económicas es el gobierno federal. Entonces, esto va a impactar negativamente al partido del gobierno federal, en el sentido de que la gente va a sentir que no le alcanza el dinero, porque
por un lado, el dinero se convierte en algo caro y escaso, una mercancía cara y escasa, y además tenemos el problema de la inflación. Entonces, aparte de que el dinero es caro y escaso, pues ya no le alcanza a las familias para poder surtir su despensa básica, ¿no? Porque si bien la inflación general está en términos del 7.7 y vamos a terminar entre el 8 y el 9, la realidad es que la inflación específica de alimentos pues ya anda arriba del 20%, entonces a la gente ya no le alcanza, ya no compra lo mismo que compraba antes cuando va al mercado o al supermercado. Esto va a provocar una molestia entre los ciudadanos y seguramente cuando hay una molestia, cuando hay un mal humor de esta naturaleza, tienden a castigar al partido que está en el poder en este momento porque perciben que el partido gobernante no está haciendo las cosas de manera adecuada como para que a la gente le alcance el gasto, ¿no? El circulante para poder salir adelante de todos sus compromisos, Jorge. Pues muy bien explicado, como siempre, mi querido Arturo, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo también la siguiente semana para pues seguir haciendo estos análisis de cierre de año, las perspectivas que hay para el que viene y sobre todo que nos sigan ustedes, todos los expertos de la Universidad de las Naciones aquí en Veracruz, nos sigan dando pues precisamente estos datos, estas observaciones que podemos ir haciendo para pues poder iniciar bien este siguiente año que ya está en vísperas, mi querido Arturo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Un saludo a todos, muy amable. Muchas gracias al doctor Arturo Matielo Canales, él es rector de la Universidad de las Naciones aquí en Veracruz, dándonos estas expectativas socioeconómicas para el país el siguiente año. Así es que hay que estar muy atentos y vamos a seguir haciendo estos análisis con nuestros buenos amigos de la Universidad de las Naciones.